la nube. Entonces, bueno, aquí lo tenemos. Voy a empezar entonces a compartirles la presentación. Después de eso, si quiero hacer como una actividad para que podamos hacer un ensayo entre todos. Digamos, ustedes me van dando ideas, yo lo voy redactando y así más o menos les enseño, digamos, cómo yo hago todo el proceso, por lo menos cuando yo voy a redactar y así, que me ayuda un montón para facilitarme las cositas. Entonces, primero vamos con la presentación, después les doy unos minuticos para que descansen y se puede ver el curso del patria luego que termine. Vieras que no estoy segura, yo creo que no. Porque, por ejemplo, con el aula virtual, una vez que uno ya pasa los cursos, como el semestre siguiente, ya se le van. Y me han dicho que tiene historial, pero honestamente no sé cómo acceder. Entonces, si quieren, puede aprovechar y descargarlos, un montón que son descargables. Em, Podría hacerse, bueno, si quieren me podrían avisar al WhatsApp y cualquier cosita yo busco los videos en una lista de reproducción y se los envío al chat para que tengan ahí también eso. Y sí, pero sí, vieras que no estoy segura, la verdad, porque también esta plataforma, como es de verano, no sé, con mucho gusto. Voy entonces, bueno, a comenzar con la presentación. Somos 84, un montón. Bueno, entonces, ¿cómo redactar ideas? Tengo algo más en el chat. El WhatsApp del curso. Sí, vieras que la semana pasada me pidieron. No sé si alguien me podría hacer el favor de enviarle por el curso, por el chat a la compañera, el WhatsApp del curso, por favor. Sí, alguien podría hacerme el favor, por fácil, ¿no? Para pausar un toquecito la grabación y enviarle el. Ah, ok, ok. Va, entonces, ok, deme un segundito, voy a pausar la grabación. Yo estoy grabando. Vamos a ver si estoy grabando. Em, que si estoy compartiendo la pantalla. Vamos a ver de compartir. Sí, vamos a. Entonces, bueno, voy entonces a continuar grabando y vamos con la presentación de PowerPoint. ¿La pueden ver bien? Sí, profe. Ok, ok. Un segundito. Bueno, la cuestión de la redacción, aquí básicamente lo que nos habla es que es un proceso, requiere tiempo, requiere paciencia. Y es lo que les digo, o sea, yo sé que no es como que yo les voy a dar estos consejos y ustedes 5 minutos después van a escribir Don Quijote 3, porque yo sé que es una cuestión que requiere de tiempito y requiere ponerle mucho cariño y poquito a poquito no va mejorando. Entonces, la idea es como darles algunas técnicas y algunos consejos para que ustedes se fijen cuando vayan redactando y puedan entonces mantener esas características que vuelven una reacción como más consistente y más agradable, más Gucci a la lectura, digamos, bueno, sea el de ustedes o el profesor o si van a hacer un artículo científico, una cosa así también. Todas las fases de la reacción van a ver que es parecido Es bonito y si está bueno. a las fases de la literatura. Entonces, bueno, básicamente tenemos la planeación o la preescritura, la escritura o redacción y la revisión o escritura. Es como parecido, pero yo siento que ese sí es como más fácil de explicar que con la lectura, porque sí es como un proceso mucho más consciente, diría yo. Entonces, la planeación o la preescritura la podemos ver en varios sentidos. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un resumen sobre un libro, entonces parte de la planeación o la preescritura es que lean el libro, busquen artículos, se informen, consigan más información al respecto. Eso es parte de la preescritura. O en general, por ejemplo, si van a escribir un ensayo sobre los frescoleches, que aquí tengo uno por algún motivo, vean, me lo censura. Bueno, pero si por ejemplo van a hacer un trabajo sobre la frescoleche,
Entonces, primero ustedes investigan sobre el fresco leche, no sé, que la empresa, que cuando salió, todas las cositas. Entonces, eso es parte de la prescriptura. Y también lo que pueden hacer, bueno, el segundo consejo es elaborar algunas fichitas con la información importante como para que se puedan guiar, que esa es una opción. Y en general lo que yo hago antes de escribir un ensayo es hacer un esquema de ideas en la que ustedes, bueno, yo lo que hago es primero tirar ideas y después irlas acomodando en subsecciones para saber cómo dirigirme y cómo ir organizando el ensayo. Que al final con la actividad, entonces ahí más o menos podemos hacer eso para que vean por lo menos de cómo yo proceso las cositas a la hora de escribir, que me ha servido un montón. Veo los comentarios. Ok, ok, vamos a ver. Compañero ocupa que lo agregue y que el mejor fresco leche es el de fresa. Verás que nunca, yo creo que nunca he probado el de fresa, a mí solo me gusta el de vainilla, pero también es que yo soy muy dolor, entonces también puede ser que tenga un poco que ver con eso. El de chocolate, no, yo me acuerdo hace unos años, yo creo que cuando yo estaba en el cole o algo así, hubo como en Facebook una conversación sobre cómo era el peor, el de chocolate. Y la gente se tomaba muy en serio las discusiones en Facebook sobre cuál era el peor fresco leche. Pero yo no sé, yo siento que el de vainilla es muy sólido, la verdad. A mí es que en general a mí no me gustan las cosas de chocolate. Me dan como, no sé, me empacho muy fácilmente. Entonces, no, no soy muy fan. Ok, ya agregué a Osvaldo al grupo. Entonces, para que revise porfa si todo bien. La carita triste, le ofrezco vainilla, vainilla. ¿Qué es con el chocolate? Me encanta todo, y con mucho gusto. El de chocolate sabe a gasolina. Y es que sí, el de chocolate, yo creo que ni siquiera lo he probado, pero es que en general yo nunca pruebo las cosas de chocolate, como no sé, las siento pesadas. Me gusta el chocolate, digamos, el chocolate, chocolate, pero no las cosas de chocolate. Y irónicamente, mi compañero de trabajo de la U le gusta las cosas de chocolate, pero no el chocolate. Entonces, así es como nos equilibramos. Vainilla, fresa, chocolate. Como sé que sabe la gasolina, Jesucristo. Bueno, prefiero café que el de chocolate. Venga, aprecio mucho que se tome con la misma seriedad la discusión de los frescoleches. Me trae muchos recuerdos de mi juventud. Entonces, bueno, escritura, redacción del escrito. Primero vamos a tener la introducción, que, bueno, hay gente que dice que la introducción se escribe al final. A mí me gusta como hacer un medio borrador al principio y después al final retomarla, que suena muy tonto porque yo haría la introducción al final, pero es porque hay veces que uno dice como, bueno, voy a hablar de libros que, no sé, revolucionaron la literatura. Y ustedes llegan, entonces ustedes ponen la introducción, libros que revolucionaron la literatura, no sé qué, no sé qué cuánto, y hacen el ensayo, y cuando se dan cuenta terminaron hablando de como que de corrientes literarias, ¿no? De libros que renovaron la literatura. Entonces ustedes se quedan como, y no van a borrar el ensayo, ya está hecho. Entonces uno se vuelve la introducción y cambia entonces. O por ejemplo, ustedes ponen en la introducción como voy a dividir esta información en 4 subsecciones, no sé qué cuánto, y terminan haciendo 3. Entonces, bueno, si el lector llega, revisa, le dicen que van a hacer 4 subsecciones y solo ve 3, se va a quedar como, "Mm". Entonces, es también por eso, para que tengan como esa consistencia con lo que ya está en el cuerpo del escrito y lo que tienen en la introducción. Vamos a ver, la vainilla sabe a fórmula para ansiedad. Solo por eso me lo va a tomar. Pues bueno, en la introducción tenemos que poner entonces qué voy a investigar, que es básicamente el objeto de la investigación o de lo que van a hablar, digamos, en el escrito. ¿Por qué me interesa? Es, bueno, el por qué y el para qué, que suenan parecidos, pero son distintos, uno es que no lo piensa. Básicamente es cuestión de la justificación, como, ok, yo voy a hacer
a mí me interesa hablar de los frescoleches porque me gustan los frescoleches y voy a hablar de los frescoleches para que más gente tome frescoleche. Entonces, esa es como la diferencia, digamos, el motivo por el que ustedes lo están hablando y la finalidad con que lo están haciendo. Ahora voy a tomar frescoleche para probar mi punto. Delicioso. Profe, le faltó el. Ujú. Ah, Keila es el mismo grupo de WhatsApp de la semana pasada. Sí, 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 es el mismo, no se preocupe. Yo le quería preguntar algo, Ujú. Cuéntame. que digamos, desde que empezó la semana, nunca, desde que estas 3 semanas hasta hoy me puedo conectar yo a esta clase. Ujú. Entonces, ¿cómo haríamos ahí? Bueno, porque ya igual intenté adelantar las actividades un poquillo, Ujú. pero si no sé que con la asistencia, y así me ha pasado, aunque sea 2 veces, ya me en los otros 2 cursos que faltan, vieras qué complicado me ha sido. No, no se preocupe. La asistencia a este curso no es como, o sea, a estas sesiones virtuales no es obligatoria, más que todo complementaria, como para que ustedes se les pueda explicar la materia, para las personas también que, por ejemplo, no son muy, por ejemplo, hay gente que aprende de manera muy autónoma, que usted lea un libro, la persona se lo lee y se lo puede explicar a usted y se lo aprendió así como si fuera profesional, así al día siguiente. Pero hay personas que sí necesitan más como una explicación de las cosas, necesitan más resolver dudas, que a mí me pasa, yo soy muy preguntona. Entonces, en la parte de esas sesiones es como para aprovechar eso y para aprovechar el espacio para cualquier consulta que tengan. Entonces, no hay ningún problema en que no haya asistido a las dos primeras y cuáles están las grabaciones. Si revisa como en la paginita, por si gusta verlas, son las sesiones de la mañana al profe Gustavo. Creo que esta va a ser la única que va a ser de mis sesiones. Y sí, básicamente, no se preocupe por eso. Mientras usted vaya haciendo la parte de la plataforma, no hay ningún problema. Y Y tengo que completarla toda, al 100%. sí, la idea es completarlo todo para que entonces pueda salir el certificado. Está bien, entonces, muchísimas gracias. Bueno, Muchas y si gracias. salen algunas partecitas amarillas, dice que es como más o menos, Las no sé, amarillas, digamos, a uno le sale una barrita ajá. verde. Bueno, se va volviendo verde mientras más lo resuelva. Entonces, si en Ujú. la barrita le sale amarillo, tóquelo a ver si fue como que algo le faltó terminarlo, como que no lo marcó, como que ya lo había hecho, alguna cosita así. Ok, pero entonces sí puedo hacerlas todas de una vez y mandarlas. Sí, sí, no se preocupe. La idea, digamos, fue dividirlo en 3 semanas como para que no fuera muy pesado, pero si usted no se puede acomodar y hasta ahora los puede hacer, no hay ningún problema. Está bien, entonces muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y vas a ver que no hay fans del fresco leche Milan Menta. ¡Ay, Milan Menta! La vainilla y un bonito rico. Ok, ok, vamos a continuar. Paula, perdón, ¿qué me ibas a decir? Hola, profe. Tenía una duda con lo de la certificación. Es que a mí me sale todo en verde, como que ya lo hice, pero aún no me sale disponible así como para lo del certificado. Es que aún no se ha habilitado la pestaña en estos días. Se me olvidó decirle al Gustavo que en estos días, digamos, ya se habilita, les va a salir. Entonces, ustedes tocan la pestaña, básicamente les sale como toque aquí para imprimir su certificado, una cosa así. Entonces, ustedes lo tocan y de un solo les va a mandar el PDF con su nombre y todo. Entonces, eso es porque aún no se ha habilitado la pestaña. Ah, ok. Muchas gracias. Y Con mucho disculpe, ¿y es un certificado válido o cómo sería eso? Sí, es como para certificar que ustedes llevaron este cursito de verano. em, entonces, no sé, tal vez les puede tener como algún tipo de ayuda en el futuro, como yo llevé este cursito, algo así. Está También bien. se obtiene, digamos, tienen que pasar digamos, el curso haciendo las actividades. Entonces, sí tiene como esa evaluación ahí detrás. Entonces, sí, sí. Ujú.
qué rico que es. Entonces vamos a ver, el cuerpo es, bueno, perdón, y cómo voy a estudiar, presentar el problema. Entonces, por ejemplo, ustedes lo pueden subdividir en secciones, en temáticas principales, o sea, cositas así. Entonces, en la introducción ustedes señalan cómo van a hacer eso. Luego, con respecto al cuerpo, 10, el cuerpo, el ensayo, es el desarrollo. Y ven que aquí dice que se debe presentar la idea central, explicaciones y ampliaciones, ideas secundarias y una conclusión. Cuando ustedes escriban su párrafo, entonces la idea, hay gente que dice que se debe comenzar con la idea central. Yo creo que no necesariamente tiene que ser así, pero es una opción, digamos, para que entrar así directamente como taca, 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 y ya entonces luego ir tirando las ideas secundarias con las que van a apoyar la idea principal, sean, por ejemplo, los ejemplos, o algunos casos especiales, cositas así. Y una conclusión, no es que tiene que ser una conclusión al final de cada párrafo, sino como cerrarlo de alguna forma, que no quede como ahí tirado, sino como, entonces estos son argumentos a favor de tal cosa, una cosita así, ¿verdad? Y la conclusión, cuando hagan las conclusiones en la U, se tienen que inspirar, pónganle mucho amor, porque en el cole generalmente uno no le exigen mucho para las conclusiones, porque normalmente no hay mucho que concluir, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, hay distintos tipos de conclusiones. Están, por ejemplo, las polémicas, que básicamente ustedes se agarraron con algún artículo, algún libro y dicen como, bueno, sí, tiene este problema, este problema, este problema, este problema. Esas son polémicas. Las abiertas, que es como, por ejemplo, si ustedes hablaron del fresco leche de vainilla. Entonces, al final ustedes dicen como, bueno, pero tampoco se ha hablado mucho sobre el fresco leche de fresa, entonces dejo abierto eso para un futuro, taca, 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 taca. Esa es una conclusión abierta. Están las sintéticas, que básicamente es, y como su nombre lo dice, resumir las ideas principales o sea, que ustedes expusieron en el cuerpo. Y una que honestamente yo valoro mucho y siento que muchos profes también es cuando ustedes hablan las observaciones que hicieron a lo largo de la realización del trabajo o conclusiones a las que ustedes llevaron. Por ejemplo, ustedes dicen al final como sí, después de esta investigación nos dimos cuenta de que casi no se encontró investigación sobre este tema, a pesar de que su importancia radica en taca, 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 que son cositas como más personales, más que ustedes notaron y dijeron como, vamos a hablar de esto. Y no saben cómo dónde ponerlo, entonces lo pueden poner en las conclusiones como para decir, vea, yo noté tal y tal cosa que me parece importante y no veo que la gente esté hablando de eso. Entonces, esas están aparte de las sintéticas. Vamos a ver, aquí tengo dos comentarios. Entonces, la planeación o escritura es solo obtención de información acerca de un tema que investigamos. La planeación o preescritura, sí, es, digamos, la información que obtengan y también es como, por ejemplo, si van a hacer un esquemita o una lluvia de ideas o, no sé, por ejemplo, los ponen como puntitos principales para saber de qué van a hablar, todo eso es la preescritura. Y ya la escritura es, y cuando ya entonces empiezan a redactar. Los que prefieren el de chocolate son los que prefieren las boquitas con ese queso feo. ¿Cuál? Bueno, María Emilia, cuéntame qué pasó. Yo tenía una duda. ¿Usted considera que en la conclusión sería buena idea uno dar como su opinión personal sobre el tema que se está discutiendo? Depende del tema. Por ejemplo, si están haciendo un artículo científico, por ejemplo, o sea, para una cuestión de química, no sé, de física, alguna ingeniería, que es como una cuestión ya más como más factual, si ustedes están hablando como de hechos, queda como un poquito incómodo ahí meter la opinión de uno. Pero, por ejemplo, si no se hacen un trabajo de administración, analizan una empresa y ustedes, opinan, ustedes la ven, la analizan y dicen, no, pero yo siento que esta empresa va a quebrar dentro de poco. Entonces, las conclusiones pueden poner como, y según su análisis, su interpretación, ustedes pueden pueden pensar que en un futuro cercano podría quebrarse la empresa, una cosita así. O, por ejemplo, si les toca hacer un ensayo como más personal, no sé, por ejemplo, alguna cuestión como
bueno, y yo de literatura, como que me digan a mí, bueno, habla de este personaje, y entonces al final usted diga como, bueno, sí, en mi opinión, este personaje, taca, 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 ta, está bien, pero nada más tenga cuidado como el tipo de trabajo y quién es el profesor, porque hay profes a los que les encanta que usted dé su opinión, que usted diga yo opino esto y esto, y hay profes que si usted le pone su opinión, le van a decir como, ¿y usted quién le preguntó? Y, y eso es feo. Entonces, básicamente como que depende del tipo de trabajo. em, Diría yo, si es una cuestión como más factual, entonces diría que mejor no, si es algo más como analítico o más investigativo, entonces usted podría decir ahí parte de su opinión. Y si quiere, digamos, ponerlo como de una forma más modo serio, como para que no se sienta tanto como, o sea, para que se vea como más académico, por decirlo así, tipo, sí, a partir de lo investigado se podría pensar que tal y tal y tal cosa. Entonces ahí se está incluyendo su opinión, pero se ve como de una forma más, como más formalona. Entonces esa es una opción que puede utilizar. Ok, muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Amarillo. Pero es que no me acuerdo cuáles son esas. Bueno, vamos entonces con las conclusiones que les estaba diciendo. Pueden también hablar, por ejemplo, de los resultados. Por ejemplo, si hacen un dato curioso, yo técnicamente soy estudiante de farmacia, pero ya no lo soy, pero lo soy técnicamente según los registros de la UCR. Y digamos, cuando me tocaba hacer los ensayos los largos para la clase química, entonces, por ejemplo, yo llegaba a hablar sobre el procedimiento que se hizo y entonces en las conclusiones puedo poner cuál fue el resultado que se obtuvo. Pero como les digo, ya es una cuestión como más de experimentación. Entonces también depende como el tipo de área que ustedes tengan, el tipo de curso, y las conclusiones que les pueden servir. La revisión es escritura, creo que ya se los dije antes y se los vuelvo a decir, denle un tiempo, escriban, aléjense de eso, no lo vean, no existe por un rato y después revísenlo. Si pueden aprovechar y dar unas 24 horas entre cuando lo escribieron, cuando lo van a entregar, que yo entiendo, a veces que uno lo tiene que entregar el mismo día y pero, pero aprovechen para tener un tiempito ahí para despejarse la cabeza, porque cuando uno está estresado, uno no ve errores. Uno lo ve todo perfecto. No recuerdo si fueron ustedes que yo les conté que en un trabajo con el profe Gustavo, el que da clases los martes, yo le puse en la primera línea de un trabajo, históricamente la historia de la literatura, una cosa así, y perdí puntos por eso. Pero fue una tontera, entonces Soy la eh, tía mutativa del Salvador. revisen las cosas con paz. Nos vemos en el entierro de tu hija Daniela. Y bueno, características de una buena reacción. Esto fue que la compañera Génesis encontró este artículo y esos consejos de un autor cuyo nombre no recuerdo, pero ajá. Y entonces aquí puse, bueno, que son claridad, concisión, cohesión, coherencia, corrección y propiedad. Entonces, más o menos les voy a explicar como que, ahí levanta la manita, que algo medio raro. Bueno, voy a explicarles más o menos como cuál es cada uno de esos aspectos para que se haga una idea como más clarilla. Hay algunos que son muy parecidos, entonces no se extrañen si sienten como que estoy diciendo lo mismo 800 veces, es que algunos conceptos son similares a otros o se relacionan directamente con otros. Entonces, vamos a ver. La claridad es básicamente que se entienda qué están diciendo ustedes, porque hay personas que empiezan a escribir, por ejemplo, y utilizan palabrillas de domingo, por ejemplo, entonces uno se queda como, rompe un poco la línea de lo que usted está leyendo, o tal vez, por ejemplo, empiezan a formular las oraciones con estructuras muy trambólicas, entonces ya cuesta como más entender lo que les están diciendo y no sirve. La idea entonces es que piénsenlo así, imaginen que ustedes están escribiendo eso, cuando ustedes lo terminan, su abuelita les va a decir como, ay, permítame para leerlo, que su abuelita lo pueda entender.
así, esa, que cualquier persona que lo agarre pueda leerlo y entender bien. Y tal vez, por ejemplo, ustedes escribieron ahí de físico-química y su abuelita no sabe nada de físico-química, pero ella lee por la manera en que usted explica las cosas, ella entiende qué le están diciendo. Entonces piensen así, piensen que su abuelita necesita entenderlo. Y ya si su abuelita es bien cuchi y es así como la mayor profesional de Costa Rica en fisicoquímica, y también súper bien, pero entonces piensen en alguien más que lo pueda entender. En un chiquito, piensen en que un chiquito que no lo ha estudiado, alguna persona cualquiera que no haya estudiado lo que ustedes tienen, pueda leer y decir, ok, me está hablando de esto, me está diciendo esto. Y ese es un problema que ustedes van a encontrar en muchos de los artículos y los textos que los pongan a leer en la U, desde ahora se los digo. Hay autores que por rajarse que tienen una retórica, uno ni les entiende lo que dicen, no sean de sus autores. La concesión es básicamente decir lo que tiene que decir en poquitas palabras o tienen las palabras prudentes necesarias. Si, por ejemplo, yo voy a decir tengo hambre, puedo decir tengo hambre. No necesito decir como, sí, es que mi estómago ruge por la falta de alimento que se encuentra. Conciso, tengo hambre. Entonces, por eso se dice que evitar los adornos y las redundancias. Que los adornos generalmente son como esa habladilla, son como esa retórica, y las redundancias, ay, mira, a mí se me olvidó enviarles a ustedes los documentos. Aquí les voy a enviar, bueno, voy a aprovechar ahora para enviarles, denme un segundito para ver si puedo dejarte. ¿Sí? Y vamos a continuar entonces la presentación por donde iba. Pero sí, entonces las redundancias es, por ejemplo, cuando alguien dice subir arriba, o una que es muy común es hoy en día, que no suena como tan evidente que es una redundancia, pero hoy ya tiene la implicación de que es un día. Entonces, como decir día, día. Entonces, sí. Y esa día, más que todo se dice como adorno, para no decir en la actualidad o hoy y ya. Entonces son como ese tipo de cositas. La cohesión es básicamente que su texto esté fluido, que tenga como un mismo sentido, que no sea que ustedes están hablando de manzanas y de la nada empiezan a hablar de chayotes, porque entonces eso va a confundir al lector, se va a quedar como, de aquí, ¿qué pasó? Entonces, intente como mantener esa línea narrativa o explicativa que ustedes ya llevaban. Y si quieren pueden utilizar como conectores para ayudar, digamos, a acercar las ideas entre sí, pero sí, procuren, digamos, como mantenerse muy enfocados en lo que están hablando y no irse por las ramas, porque si no, entonces se va perdiendo la cohesión. La coherencia, yo creo que hasta el momento es la más importante de las que les he explicado, porque la coherencia tiene que ver, por ejemplo, con no contradecirse. Y, por ejemplo, em, si ustedes llegan, están haciendo un trabajo y ustedes dicen como, sí, y los gorilas son animales muy pacíficos y no sé qué, taca, taca, taca. Y 3 párrafos después ponen, sí, porque como los gorilas tienen reacciones agresivas contra las personas, entonces como, y ojalá lo que estuvieran hablando en el ensayo fuera así como temperamento de los gorilas. Entonces, ya eso se me va a tirar abajo. Pueden poner un contraargumento como, sin embargo, hay situaciones en que se ha visto que los gorilas pueden tener un carácter más agresivo, pero en general se ha descubierto que su temperamento es pacífico, una cosita así. Pero ten cuidado porque sí, hay veces que uno está tan emocionado escribiendo que no se da cuenta que se contradijo de una manera brutal. Entonces, por eso también es importante que puedan, siempre que cambié de diapositiva y no me cuenta, que puedan revisarlo para asegurarle que no les haya pasado algunas cosas, porque la coherencia es algo que les puede tirar un ensayo abajo del todo. Aun cohesión es como, bueno, tal vez se perdió un poquito, pero el ensayo está bien, no está muy claro, pero ahí uno se va haciendo una idea de qué es lo que dice, pero la coherencia, si ya se contradicen, entonces sí, pierde mucho el significado y el propósito. La corrección básicamente es que escriben con las reglas de la Real Academia Española, gramaticales, ortográficas, la puntuación, ese tipo de cositas. Entonces, básicamente es eso. Y la propiedad
es que, bueno, algo que me enseñan en la carrera es que técnicamente no existen los sinónimos, porque no hay dos palabras que tengan exactamente el mismo significado. Entonces, por ejemplo, si yo estoy, si yo digo, por ejemplo, que un perro es bonito, ustedes ven, realmente no significa lo mismo. Así yo les digo que un perro es hermoso. Ustedes lo piensan, uno se hace generalmente imágenes distintas. Un perro lindo, no, tal vez se imagina un cachorrito, una cosita así. Un perro hermoso, no se imagina así, algo majestuoso, divino. Usted lo imagina así con el viento así, flores flotando alrededor del perro. Entonces, busquen que cuando ustedes están escribiendo, utilicen la palabra más adecuada para ese contexto, para esa situación. Por ejemplo, un caso que me pasa, que yo imagino que en sus carreras se van a encontrar con una cosita así, es que según la teoría de la literatura más reciente, los libros no reflejan las cosas o no reflejan la realidad, porque un reflejo es algo igual a lo que usted se está viendo. Y en un libro jamás se van a tener las cosas exactamente igual a como estaban en la realidad. Entonces, decir que un libro refleja algo no es correcto, no es apropiado según la teoría. Y a mí muchas veces me han regañado por usar reflejo. Entonces, piensen eso, que probablemente en su carrera van a tener ahí algún tipo de reflejo. Y es eso, entonces buscar la palabra más adecuada para la conversación, porque si yo les digo a ustedes, sí, el libro refleja, y ustedes no han estudiado teoría de la literatura, ustedes entienden a lo que me refiero, pero si ustedes ya lo han estudiado, entonces ustedes sí van a notar ese, pero es que no es reflejar, es representar. Entonces, con ese tipo de cositas es que busquen como las palabras más adecuadas. Para eso, el diccionario es su mejor amigo y lo pueden revisar por cualquier cosita y así se hacen una buena idea de cómo como cuál es la palabra que pueden utilizar mejor. Igual hay veces que me pasa que quiero meter, no sé, alguna palabra, pero no estoy completamente segura si es la palabra apropiada. Entonces lo busco, leo la definición, leo qué contexto se utiliza y determino si me sirve ponerla ahí o no. Exquisito. Bueno, la reacción de frases y párrafos, y aquí entonces la parte que organizó más que todo el profe Gustavo, porque esto que le acabo de dar son como más consejitos en general, tienen que tomar en cuenta y revisar sobre todo una vez que ya tengan el ensayo o el texto listo. Y eso son como cuestiones más que tienen que tomarse en cuenta mientras están escribiendo. Entonces, bueno, no sé si tienen como alguna consulta o algún comentario de la primera parte. ¿Todo bien? Ok, ok, no, manitas levantadas, entonces voy entonces con esto. Igual, si tienen alguna duda de esto, me pueden avisar, no hay ningún problema y yo los atiendo. ¿Hay alguien en el chat? Todo bien. Ok, ok, muchas gracias. El orden lógico de la oración en español, bueno, suena un poco raro orden lógico, pero básicamente cuando hablamos de orden lógico en una oración en español, es que tengo como la forma más simple, la forma como más convencional, más esperable, que sería sujeto, verbo y complementos. Y desde ahora les digo, complementos es lo mismo que objetos. Y puede ser, por ejemplo, que el complemento sería, por ejemplo, el complemento directo, pero puede ser que ustedes lo conozcan como objeto directo. Ambas formas están bien, es lo mismo. Entonces, sujeto, verbo, complementos. Sencillo. Entonces vamos a ver estas oraciones y vamos a ver cómo se acomodan, digamos, a esa cuestión de la oración lógica. Entonces, aquí tenemos el orden lógico. ¿Por qué? Porque es sujeto, verbo, objetos o complementos. David, sujeto. Derribó, verbo. A Goliat hábilmente con una piedra bueno, yo puse objetos porque son 3 objetos ahí, pero no me voy a poner a explicarles ahí a su profundidad porque no los voy a enredar con eso, más bien. Me da miedo que si me pongo ahí en muchas cosas, o sea, no es su carrera, o no, es que ustedes entienden como el punto de los objetos, digamos que es como la información extra,
no me voy a poner ahí en modo sintaxis para explicarles ahí como ya más a fondo. La idea es, digamos, que aquí ven que entonces los objetos los tenemos al final. Y, por ejemplo, vamos a ver, me podría meter el grupo de WhatsApp. Sí, bueno, si quieres, bueno, voy aquí a compartir el link que una persona lo había enviado. Y si no, cualquier cosita me puede pasar a mí el número y yo con todo gusto la agrego. Como prefiera, un segundito. Que aquí está el link del chat. Ah, ok, ya entonces lo mando. Muchísimas gracias. Bueno, si quiere pruebe el link y si no, cualquier cosita me avisa y entonces yo la meto. Entonces, bueno, el orden alterado es cuando vamos a jugar más bien con ese sujeto, verbo y objeto y vamos a mover algo del lugar. Entonces, por ejemplo, con una piedra, David derribó a Goliat hábilmente. Voy a mover aquí la columnita que tengo para poder ver directamente aquí. Es que ustedes no la ven, pero yo tengo aquí, digamos, la columnita de las personas que están conectadas. Entonces, sí. Entonces, orden alterado. Con una piedra, David derribó a Goliat hábilmente. Vean que aquí estamos atravesando un objeto al principio. Con una piedra. Esto, bueno, se llama complemento de instrumento porque es básicamente el instrumento con el que derribó a Goliat. Y ven que aquí entonces estamos alterando un orden porque ya no es sujeto, verbo, objeto, sino hay un objeto, sujeto, verbo y un par de objetos al final. Entonces, primero tenemos el objeto con una piedra, el sujeto David, el verbo derribó y el objeto a Goliat y hábilmente. La cuestión es que, bueno, en español cualquiera de las dos formas sirve, no hay nada raro. En español se puede jugar mucho con los objetos en algunos casos, sobre todo con los adverbios. Los adverbios, como hábilmente, pueden ir prácticamente donde ustedes quieran. Los adverbios tienen muchísima movilidad, digamos, en la oración. Pero la idea es que preferiblemente se utilice el orden lógico al redactar porque es más sencillo, es más fácil de entender y, o sea, tanto visualmente como para entender las oraciones, generalmente se facilita más con este orden lógico que tenemos en el español. Y entonces esa es como la idea. Y aquí entonces tenemos, bueno, un par de ejercicios pequeñitos. Entonces, si quieren aquí, bueno, voy a guardarlo. Ujú. Aquí entonces podemos ver y poner entonces qué es lo que va primero. Entonces, David, ¿qué función estaría cumpliendo? Sujeto. Sujeto. Muy bien. Voy a poner sujeto. David, muy bien, sujeto. Entonces, con una piedra, Objeto. objeto, muy bien. Vean que aquí ya entonces alteramos el orden porque tenemos un objeto atravesado entre el sujeto y el verbo. Recuerden que el sujeto lo determina. Deme un segundito. ¿Qué pasó? Ok, mi abuelito, ya lo avisaron. Derribó, vean que el sujeto nosotros lo determinamos porque es quien funciona, como quien realiza la acción o quien presenta el estado del verbo. Verbo no siempre es una acción, nunca lo vi. Bueno, el verbo, bueno, ya les spoileé que derribó. Entonces es bueno, en este caso acción. Y objeto, aquí tenemos entonces los dos últimos objetos. Hábilmente, que hay dos espacios. Hábilmente y a Goliat. ¿Ok? Entonces vean que aquí más bien el orden que presentamos es sujeto más objeto más verbo más objeto. Entonces igual aquí tampoco vamos a presentar como ese orden lógico. Y si ustedes ven también es como, no sé, no es como tan sencillo de leer y ven que cambia, tiene problemas, bueno, no problemas, tiene cambios en la puntuación. Objeto pastel. Eh,
Entonces, signos de puntuación. Vamos a ver, busquemos en estas tres oraciones donde tenemos los signos de puntuación y vamos a ver entonces más o menos qué funciones están cumpliendo. Entonces, por ejemplo, en esta primera oración, ¿dónde podemos encontrar el signo de puntuación? Al final, ¿Ok? ¿Y alguien me podría decir qué función está cumpliendo entonces ese signo de puntuación? Punto y final. Ok, muy bien. Aquí vamos a tener entonces punto final. Punto final podemos tenerlo de tres tipos, sea final de la oración, sea final del párrafo, final del texto, pero honestamente eso no es relevante, pues que el punto final y ya. Pero para que sepan, puede, digamos, salir de esas tres formas. Luego, el orden alterado, aquí es cuando, bueno, vean que aquí la oración es distinta, entonces ya sabemos que hace este punto, pero entonces esta coma me podría decir alguien qué función está cumpliendo. Si quieren pueden batear, o sea, no, es tranquilo, sean libres. es como para separar lo, lo que hizo el verbo, ¿no? Ok, vamos a ver, una pausa. Ok, por ahí vamos. Lo que hacemos es que, no, bueno, perdón. Cuando nosotros alteramos el orden de la oración y, por ejemplo, enviamos un objeto al principio, vamos a hacer esta pausita y poner esta coma para indicar que estamos alterando el orden. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer una oración que diga como con mucho esfuerzo, el gatito levantó, no sé, la tabla. Entonces, vean que es con mucho esfuerzo, coma, el gatito levantó la tabla. ¿Por qué? Porque debería ser el gatito levantó la tabla con mucho esfuerzo según el orden lógico. Entonces, esa comita la podemos entonces aprovechar para indicar eso, que aquí estamos alterando el orden. Sí, Generalmente porque vas, sin, ujú, perdón, cuéntame. Sí. no, porque sin coma puede ser que uno lo interprete como que la piedra Como que le pierdes el sujeto o algo así, o ya uno como que lo se queda como. mm. Entonces, visualmente esto ayuda, digamos, a la persona a entender como, ok, sí, todo bien. Aquí es que lo tenemos por aparte. No, más bien ahí lo atravesamos. Y aquí, si ustedes ven, no lo tenemos al principio, sino en medio del sujeto y el verbo. ¿Alguien me podría explicar por qué se utilizan estas dos comas? Bateen, bateen. Bateando se aprende. Ok, ¿nadie tiene alguna teoría? Bueno, vamos a ver. Esto que tenemos entre comas se llama un inciso. Un inciso es básicamente como un tipo de aclaración que nosotros estamos haciendo, información extra que estamos agregando. Estas comas lo que me indican es como esa es información extra, no es necesaria para entender la frase, pero me aporta como más datos. Entonces, si uno quitara lo que está entre comas, David derribó hábilmente a Goliat, se entiende, gramaticalmente tiene sentido. Aquí lo que nos está diciendo es como, bueno, yo le doy aquí como esta información extra, que es con una piedra. Entonces es eso, como información extra, que no es como necesaria para entender la oración. Y entonces se los escribí en el chat. Pues básicamente es como la función de los incisos. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, mi perrito, coma, el del que les hablé la semana pasada, coma, em, ayer se durmió en mi almohada. Entonces ya ustedes tienen como esa aclaración para entender, sí, ya sé qué perrito es.
Pero si yo les digo mi perrito, ya probablemente ustedes serían una idea, simplemente es como una información adicional que yo les estoy añadiendo a lo que les digo. Entonces, bueno, eso sería básicamente las funciones que estarían cumpliendo. Aquí el profe Gustavo nos agregó este párrafo que tiene principalmente oraciones con este orden lógico y también quería que aprovecháramos entonces para ver si también analizamos entonces por qué están esos signos de puntuación aquí. No sé si alguien gusta leerlo. Sí, sí, se le sale del alma al corazón, por seguir bien poético. Bueno, yo nada más para preguntarle algo. Es que Ujú, ahorita a las dos me parece que hay algo en, ¿cómo es que se llama? Hay una clase en Zoom también de la U. ujú. Entonces no sé si me puedo salir Eh, para ir a eso o no sé cuál de los dos es más importante. Tranquila, tranquila, si usted que ocupa salirse, no hay ningún problema. Igual recuerde que esta clase se está grabando, entonces di cualquier cosita puede revisar la grabación como día ahora, porque sí, ya son las 2, entonces si quiere vaya a correr. Y sí, sí, cualquier Está bien, cosita revisa la muchísimas grabación. gracias. No se preocupe, con mucho gusto. Nadie quiere leer, nadie anda medio inspirado, medio poético hoy. Yo lo leo, profe. Dele, dele. Usted puede, vamos. El amor es individual o más exactamente interpersonal. Queremos únicamente a una persona y le pedimos a esa persona que nos quiera con el mismo afecto exclusivo. La exclusividad requiere la reciprocidad, el acuerdo del otro, su voluntad. Así pues, el amor único colinda con otro de los elementos constitutivos, la libertad. Ninguno de los elementos primordiales tiene vida autónoma, cada uno está en relación con los otros, cada uno lo determina y es determinado por ellos. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, vamos a ver aquí, vamos con oración por oración. Yo el semestre pasado fui la tutora de sintaxis, entonces esto se los puedo explicar así como para. Entonces quería rajar eso. Entonces vamos, digamos, con cada oración, yo las voy a dividir como en teoría deberían dividirse sintácticamente para que sea más sencillo para nosotros para entender y explicar todo esto. Entonces, ¿el amor es individual o más exactamente impersonal? Dejemos la oración hasta ahí. Entonces, el amor, sujeto, tenemos aquí el verbo, vean que en este caso no es una acción, sino es un estado, por ser un verbo copulativo, entonces por eso les digo que el verbo no necesariamente siempre va a ser una acción, individual o más exactamente interpersonal. Aquí tenemos los objetos, todo súper bien. Vean que aquí también, entre comas, voy a decir comillas, entre comas tenemos más exactamente. O sea, aquí también tenemos un inciso. Básicamente se podría decir el amor es individual o interpersonal, pero él quiere hacernos la aclaración que para ser más precisos es interpersonal. Entonces, esta es la función que cumplen estas comas. Luego tenemos aquí los dos puntos. Entonces, bueno, queremos únicamente a una persona y le pedimos a esa persona que nos quiera con el mismo afecto exclusivo. Si ustedes lo piensan, esta segunda hora, bueno, en realidad aquí hay dos oraciones, pero lo que sigue es básicamente una explicación de por qué Octavio Paz nos está diciendo que el amor es interpersonal. Entonces, estos dos puntos, ay, no puse láser, me encanta ponerlo con el láser, se ve todo chido. Entonces, aquí los dos puntos nos están indicando como, bueno, aquí yo les voy a explicar a qué me refiero con que es interpersonal. Entonces, esa es la función que aquí está cumpliendo ese signo de puntuación. Entonces, vamos con esta primera oración. Queremos únicamente a una persona. Aquí tenemos el sujeto tácito, que básicamente no lo tenemos explícito, pero nosotros, por la conjugación, queremos, sabemos que es nosotros. Entonces, nosotros, sujeto, queremos, verbo, únicamente a una persona, objetos. Entonces, mantenemos el orden lógico, no hay ningún problema. La I ya es una cuestión como más sintáctica, pero básicamente la I separa oraciones en muchos casos. Entonces, esta oración que tenemos aquí es otra por aparte. Entonces, le pedimos a esa persona que nos quiera con el mismo afecto exclusivo. Igual seríamos nosotros, tenemos el sujeto tácito. Este le
Básicamente es el objeto indirecto o el complemento indirecto. Si no recuerdan, el objeto directo es como el qué. Entonces, yo comí queque. Y bien, el objeto indirecto es como a quién, digamos. Entonces, por ejemplo, yo le di queque a mi mamá. Entonces, queque es el qué, a quién es a mi mamá. Entonces, le y a esa persona significa lo mismo. Simplemente aquí lo tenemos duplicado, pero no es así como, perdón. Ok, ok. Y bueno, cualquier cosita me dices que no entendí bien. Pero bueno, entonces, eso es objeto indirecto, por eso es que lo tenemos entre el sujeto y el verbo. Entonces, no es ahí como que echamos a perder el orden, digamos, lógico de la oración, sino ahí tenemos como y ese uso porque nosotros en el español utilizamos el objeto indirecto generalmente antes del verbo. No lo podemos usar así, digamos. A esa persona que nos quiere con el mismo afecto exclusivo. Entonces pedimos a esa persona, ya les dije objeto indirecto, que nos quiera con el mismo afecto exclusivo. Todo eso es objeto directo, pero no vamos a entrar en detalles, simplemente es otro objeto. Punto. Ya sabemos, entonces punto final de la oración. Significa que aquí vamos a tener una idea relacionada pero distinta. Entonces, la exclusividad, sujeto, requiere, verbo, la reciprocidad, el acuerdo del otro, su voluntad. Aquí entonces tenemos varios objetos y vean que los estamos separando entre comas. ¿Por qué los separamos entre comas? Porque es una numeración que requiere primero la reciprocidad, segundo el acuerdo del otro y tercero su voluntad. Es una lista. Igual aquí podríamos poner una I y su voluntad, pero estilísticamente Octavio Paz eligió poner una coma. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar a Octavio Paz? Luego, así pues, eso estaría funcionando como un conector. De hecho, ahí en la plataforma ustedes tienen una lista con un montón de conectores y como el tipo de funciones que pueden tener. Y generalmente el uso de los conectores es como volver el texto más fluido, porque piensen que si no, sin conectores muchas veces el texto puede sonar como yo me llamo Kaylee, yo vivo en una casa, yo tengo un perro. Entonces, la idea de los conectores es que se sienta como más fluida la narración o la escritura del texto. Entonces, ¿sabes alergia? Bueno, esperemos que no. Ah, sí, sí me está dando alergia. Así pues, el amor único, ese es el sujeto, colinda, verbo, con otros los elementos constitutivos, la libertad. Entonces, todo eso son objetos. Vemos que aquí tenemos dos puntos, pero aquí no estamos explicando por qué dijimos lo que acabamos de decir, sino que aquí nos está revelando cuál es el elemento constitutivo. Entonces, podríamos poner el amor colinda con otros elementos constitutivos, que es la libertad, pero que en lugar de poner qué es, simplemente para revelar cuál es ese elemento constitutivo que estamos hablando, ponemos dos puntitos y todo bien. Entonces, puntito para terminar ya la idea. Ninguno de los elementos primordiales, todo eso es el sujeto, tiene verbo, vida autónoma, objeto. Y ven que aquí tenemos el punto y coma. Siento que el punto y coma tiene un nombre muy conveniente porque hay gente que dice que el punto y coma funciona como un tipo de punto. Pero para mí es como cuando ustedes tienen una idea terminada, pero tiene tanta relación con la siguiente, que es como pongo punto, pongo coma, pongo punto y coma. Dos en uno. Entonces, veamos, ninguno de los elementos primordiales tiene vida autónoma, cada uno está en una relación con los otros. Aquí entonces está hablando de los elementos primordiales también, entonces vean que las dos ideas tienen sentido que estén unidas por el punto y coma. Entonces, cada uno, sujeto, está verbo en relación con los otros objetos. Coma. Aquí ven que también tenemos varias ideas, pero tienen como un mismo sentido y por eso lo estamos separando con coma. Y estamos como cada uno tal cosa, cada uno tal cosa, cada uno. Entonces van como en un mismo sentido, más parecido y más cercano entre sí que entre esta y estas oraciones. Por eso usamos el punto y coma. Entonces, cada uno, sujeto, lo, pronombre de objeto directo y determina verbo. Y aquí, bueno, el que sería el objeto, entonces sería, por ejemplo, el lo. Solamente que aquí no lo tenemos duplicado, nada más lo determina, porque ya lo tenemos ahí para que ponerlo dos veces.
Entonces aquí tenemos la I. Entonces otra oración es determinado por ellos. Esta realmente es una pasiva. Digamos, todas las demás oraciones son activas. Esta, digamos, igual podríamos decir así, bueno, sujeto, verbo y objetos. Entonces, pero esta sí tiene la cualidad de que es pasiva, se llama pasiva perifrástica. Y estos funcionan como, nada más para que tengan el datillo, no es como que tienen que tener eso ahí. Entonces, los constructores hicieron los edificios. Esa es la activa. Y para volverla pasiva, ustedes lo que hacen es que el objeto lo convierten en el sujeto de la oración. Pero los edificios no se construyeron solos. Entonces diríamos, los edificios fueron construidos por los trabajadores. Entonces ven que tenemos aquí este mismo tipo de estructura. Entonces, es una notita, por eso es que esta oración sea un poquito distinta a las demás. Es porque es pasiva. Pero sí, igual, digamos, tenemos que ir el sujeto, verbo y los complementos, que en este caso es el complemento agente. Entonces, bueno, y ya vean aquí, yo puse el puntito por afuera, que vean que yo puse las comillas. Generalmente yo, por estética, dejo el puntito fuera de las comillas porque me gusta más cómo se ve así. Y porque aquí yo estoy diciendo final de la cita, no solo final del párrafo. Entonces, por eso es que yo lo utilizo en ese contexto. Y bueno, Octavio Paz, la llama doble, por si gustan leerlo. Y bueno, aquí tenemos entonces la referencia. Y muchísimas gracias. Ya entonces aquí tienen, yo creo que ya les había mencionado ese Slidesgo para que aprovechen y busquen presentaciones bien bonitas. Y bueno, son las 2:11. Si quieren, vayan, descansen un ratito, porque yo sé que esta materia es como pesadona. Entonces, bueno, voy a volverla a enviar al chat por si alguna persona no pudo descargar la presentación. Pero sí, voy entonces a dejar de compartir. Voy a poner en pausa la grabación. Vamos a ver. Perfecto, entonces a volver a grabar la reunión. Y aquí les voy a compartir el documento PowerPoint. Por favor, avísenme si lo ven bien, si todo está en orden. ¿Cuál? ¿Alguien está aquí que me puede decir en la pantalla? Muchas gracias. Vamos a ver. Muchas gracias, muchachos. Pues vamos a ver. Aquí tenemos, digamos, como ustedes la abrirían, como les saldría en primer lugar. Y entonces, primero que todo, vamos a poner algunas cositas como de forma. Charlie, ¿tú querías que te subiera? Permítame un segundo, tengo que bajar a Charlie. Aquí se los enseño para que sí, sea muy digno. Vale, gordito. Vaya, por la vida. ¿Qué regué? Algo regué. Bueno, entonces aquí tenemos el formato. ¿Tuve algún inconveniente? ¿Algún problema en el la clase? No se preocupe. Sí, Charlie les va a explicar la reacción. Yo pongo la cara, pero él es el que está digitando las cosas. Y no, tranquilo, no se preocupe. Si tiene algún inconveniente, tranquilo, nada más se puede retirar y no hay ningún problema. Pero bueno, entonces vamos con el formato. Igual tengo una bonita tarde. Entonces, bueno, primero que todo, a muchos profes y a mi caso también les gusta que ustedes pongan en justificado, que básicamente es que queden como cuadraditas las páginas y honestamente para mí se ve más bonito así, entonces lo pueden poner aquí directamente. La letra generalmente con APA pueden trabajar Arial 11, que es esta, o Times New Roman en 12. Y pueden usar cualquiera de las dos, es válida. Si les piden alguna en específico, pues usen alguna. Charlie, qué indecencia. Pueden utilizar entonces la que les indiquen en particular. A mí me gusta más Arial porque siento que es como más legible, pero Times New Roman sí sé que se ve como más finola.
Entonces, si quieren que se vea finilla, y pueden utilizar Times New Roman. Hay otra letra, la más bonita, es que es muy bonita, pero no sé, me gustaría porque yo tengo problemas de la vista y de más legible Arial, entonces, sí. Hay otra que se puede utilizar en buena teoría, que es la Georgia, pero yo sé que hay personas que no sé, porque no todo el mundo sabe que se puede utilizar, entonces antes de que lo regañen, mejor utilicen algunas dos primeras, pero para que sepan que la Georgia técnicamente no hay ningún problema si lo utilizan. Esto debajo de la pantalla. Bueno, vamos a trabajar, entonces me dijeron que Times New Roman es la más bonita, entonces trabajamos con Times New Roman. Aquí pueden también, ya les he enseñado, para subrayar, el tamaño lo pueden cambiar directamente aquí, o aquí para subir, aquí para bajar, digamos, para que quede más chiquitito. También vamos a poner en insertar, si vemos por aquí, número de página. A mí me gusta ponerlo al final y al medio, pero ya es porque es gusto mío. ¿Qué pasó, Charlie? Lo pueden poner, digamos, de lado. Charlie. ¿Quiere que lea ahora? ¿Lea o no? Dame un segundito para abrirle al chiquito, que no se enoja. Venga, vamos, vamos. Venga. No, Charlie, no te puedo dar chuletas, estoy dando en clase, mi amor. Sí, no me responde. Bueno, está indignado conmigo porque quiere chuletas. Ahorita se las doy. Entonces, vamos a ver. A mí me gusta ponerlo al final, en el medio, porque no sé, siento que se ve más bonito así. Pero igual, o sea, pónganlo como ustedes lo prefieran. También aquí en disposición, puede ser que les pidan, por ejemplo, que cambien el grosor de los márgenes. Entonces, lo pueden encontrar aquí. Por ejemplo, yo he tenido trabajos en los que me han pedido que el margen derecho tenga 2.5. Charlie. No, estoy ocupado. Yo no me esperes todos los días. Sí. Ay, yo paso la mitad de mi día hablando y discutiendo con él. Bueno, entonces ahí tienen eso. Y también la sangría. Bueno, la regla la pueden ver aquí en vista, si la tienen activada o no. A mí me gusta tenerla activada porque yo lo utilizo entonces para poner la sangría. Entonces pongamos Oli y aquí vamos a poner sangría de 1. Entonces ya ahí la tenemos lista y así no tienen que estarla poniendo como en cosito en cosito. O sea, párrafo por párrafo para que nada más lo tengan que poner una vez. Ya entonces eso se los va a mantener y todo bien. Yo le hice aquí un montón de zoom porque por la vista a mí me sirve más tener con bastante zoom el documento para que no me moleste los ojos, pero no andamos porque yo lo uso así, entonces ocupo que lo tengamos así para poder ir escribiendo. Entonces, ¿dónde está el perrito más bonito? Ay, entonces necesito un corazón. Bueno, aquí tengo un koala. Creo que aquí tengo un corazón. Ahí está. Bueno, no sé qué tema quieran, tengo una idea de qué tema quieran discutir, pero entonces cuéntenme qué tema utilizamos aquí para formular entonces el ensayo. Puede ser cualquier cosa, si quieren hablar ahí de pandas, todo bien. A ver, hay 3 comentarios. Ensayo sobre Charlie, el fresco leche, si hablamos de perros, fresco leche. Ok, vamos a ver. Ay, ¿cómo será que se ponen las votaciones? Bueno, vamos a ver, voy a poner las 3 opciones. Fresco leche, Charlie, perros. Y si quieren, entonces denle. Bueno, creo que perros, fresco leche está ganando. Vamos a ver. Denle entonces, voten por. Ok, voy a ponerlos. Ahí puse el yo de Charlie, de fresco leche y de perros. Entonces denle me gusta, denle el corazoncito al que prefieran para el ensayo.
A ver. Bien, vamos a ver. Fresco leche lleva 14, 15, Charlie lleva 11 y Perros lleva 4. Ok. Esperemos entonces a las 2:30 a ver cuál gana. Por el momento va Fresco leche con Charlie cerquita. Bueno, están estáticos los votos. Yo creo que sí. Ok, Charlie tiene 14. Vamos a ver. Están empates. Fresco leche y Charlie. Charlie, vamos a ver. Ok, ya lleva la delantera el fresco leche. Fresco leche. Y son las 2:30. Dice ganó el fresco leche. Un ensayo sobre Charlie tomando fresco leche. Hablemos entonces. Los que votaron por Perro, voten por Charlie, es el mismo tema. A ver, vamos a ver, entonces hablemos de... Imaginemos que vamos a hacer fresco leche para perros, entonces. Y hagamos entonces argumentos a favor y en contra de qué sabores, de qué tipo, cositas así. Entonces, ¿les parece el tema de fresco leche para perros? Si quieren pongan la manita si están de acuerdo y ponemos ejemplos con Charlie. Está ganando Charlie. Charlie lleva 20. Ok, vamos a ver. Entonces, hablemos de un fresco leche para Charlie. Entonces, vamos a hacer la discusión sobre cuál sería el mejor fresco leche si le diéramos a probar a Charlie. ¿Cuál entonces nos sería mejor para él? Entonces, hagamos algo, organicémoslo. Entonces, introducción, desarrollo y conclusiones. Y aquí entonces hagamos una lluvia de ideas. Entonces, primero pongamos a ver argumentos a favor de fresa, argumentos a favor de vainilla y argumentos a favor de chocolate. Y si quieren también poner contraargumentos, me dicen entonces, digamos, chocolate, tomando en cuenta que el chocolate mata a los perros, yo no lo recomendaría para Charlito. Yo quitaría el de chocolate. Bueno, todo lo que podemos hablar es eso, entonces pongamos que más bien es un argumentar que chocolate no, porque eh, no tiene tan buen sabor y el chocolate es dañino para los perros. Entonces, denme argumentos a favor o en contra de por qué podríamos utilizar vainilla o fresa. Algo que no les dije es quitar bueno, aquí yo prefiero poner 1.5, que es lo que generalmente se pide, y quitar el espacio después del párrafo para que no les quede noche. Debería ser ilegal. Vamos a poner, debería ser ilegal. Bueno, pero cuéntenme entonces argumentos a favor de la fresa y de la vainilla. Como, ¿por qué Charlie debería tomar de fresa? ¿Por qué debería tomar de vainilla? Ok, ok, vamos a ver entonces. El de fresa es todo sintético, sabe a Pepto-Bismol, entonces contraargumento.
sintético, sabor similar a Pepto-Bismol. Y el argumento a favor que pusieron es que tiene buen sabor. Que hay más energía y alegría. Entonces, bueno, podemos suponerlo como en general, energía y alegría. Entonces, vamos a ponerlo. Si quieren, primero podemos hacer una sección del fresco leche en general. ¿Es fresco leche pegado o separado? Al parecer es separado. Bueno, entonces fresco leche en general. Más energía y alegría. Y contraargumento. Cualquier sabor podría ser dañino. Ok, bueno, ¿alguno favor de vainilla que me dé algún argumento? Bueno, yo podría poner que es más accesible para él. La vainilla, ya que como no sabe nada, le podría caer mejor que la fresa. Ok, ok, buen sabor. Buen alimento. Una persona va a entrar y cuando entre va a ver que estamos hablando, discutiendo qué fresco leche deberíamos darle a mi perro. Y pobre persona, es como leche y no le haría daño, ok. Que el de vainilla se puede utilizar como leche. Pues pongamos que es más versátil. Ok, ok. Bueno, entonces aquí tenemos bastantes argumentos. Vamos entonces a irlo redactando. Entonces, primero que todo, que tiene el contenido de azúcar y sabores artificiales que le podrían hacer daño. Ok, ok. Cualquier sabor podría ser dañino por contenido de azúcar. Entonces, yo lo salvé a usted y usted me salva a mí porque tenía que dar una plata en efectivo a mi hermana y no quería salir. Usted me lo trae hoy entonces. Y entonces, a ver, vamos entonces a trabajar con esos argumentos. Entonces, bueno, ese es el esquemita que hicimos. Generalmente yo tiro ideas y después las voy acomodando, pero aquí como ya teníamos la discusión de la fresa, la vainilla y el chocolate, entonces ya lo podemos hacer. Y vean que primero tenemos como una sección más general de si deberíamos darle o no fresco leche. La verdad, mientras no sea chocolate es pasable, Jesucristo. Todo el odio, mucho odio ahí reservado para el chocolate. Entonces vamos a ver. Comencemos con la introducción. Entonces, algo que podemos utilizar es empezar, digamos, con la definición de qué es el fresco leche, como es, digamos, el concepto más importante para esta ensayo. Entonces, fresco leche es una bebida artificial. Es de la Dos Pinos, ¿verdad? ¿Por qué me lo puso calibre? Me cambió la letra. Me cambió todo. Ok, el fresco leche es una bebida artificial de la empresa Dos Pinos que em, tiene tres sabores principales: la vainilla, el chocolate
Bueno, pongamos la fresa y el chocolate para mantener el orden que tenemos en el ensayo. Nos podemos poner en este ensayo. Se discutirá cuál de estos sabores sería oportuno brindarle a Charlie. Buenas tardes, profe, tengo que retirarse una situación personal. No se preocupe, tranquila, no hay ningún problema. Si quiere cualquier cosa puede ver la grabación, pero no se preocupe por eso. Pues, ¿cuál de estos sería oportuno brindarle a Charlie? Entonces, bueno, ya sabemos de qué vamos a hablar. Entonces, tenemos que hablar entonces del por qué y el para qué. Entonces, eso cumple el propósito de analizar pero ¿dónde quedan las grabaciones? No se preocupe, si quiere se puede retirar, no hay ningún problema. Van a estar en la plataforma. Generalmente viene como al principio de cada semana. Entonces, por ejemplo, en semana 1, ahí la puede revisar. Bueno, ahorita la clase termino de grabar y entonces voy a ver si la subo, digamos, al Drive para que el profe Gustavo la pueda descargar y la pueda subir. Pero sí, básicamente está en la plataforma en la semana 3. Creo que es la Fusia la que está primero. Con muchísimo gusto. Más bien que les vaya súper bien a las dos. Entonces, bueno, podemos poner aquí para determinar cuál es el de mejor sabor y funcionalidad, digamos. No son ruidos. Entonces, vamos a ver. Y entonces, para eso se organizará. Otra cosa es que ustedes pueden hablar en primera persona o en tercera persona. Yo aquí estoy hablando en tercera persona. Pregunten generalmente al profe, hay profes a los que les gusta primera persona y otros que les gusta tercera persona. Yo en general prefiero tercera persona porque siento que es como más impersonal. Entonces, sí. Y pueden hablar, por ejemplo, de cuestiones históricas en presente o en pasado, como el pasado 2 de abril ocurre un taca 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 ta, ocurrió taca 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 ta. Vamos a utilizar cualquiera de las dos formas para que sepan. Entonces se organizará en 4 secciones. Una general y 3 dedicadas a cada tipo de... Ay, mira, tenemos sabores 2 veces. Vamos a buscar entonces sinónimos. Aquí lo pueden aprovechar, digamos, de un solo. Si no, pueden buscar en internet. Hay una página que se llama como sinónimosonline.com que a mí me ha salvado la vida. Entonces, podemos aprovechar esto. Condimentos, sensaciones. Es que, por ejemplo, eso era lo que les decía, por ejemplo, de la propiedad. Porque sí, tal vez salsas podría ser un sinónimo de sazones, pero en este caso salsas es distinto. Vamos a ver si a alguien se le ocurre alguna palabra, cada una de sus presentaciones. Las mías, bueno, las mías no están subidas, yo no las he grabado. Las que están en el aula virtual son las a cada una de sus 6. Gracias. Ya entendí, ya entendí. Ya entendí todo bien, muchas gracias. Bien, en este caso, presentaciones no esperaríamos que fuera sinónimo de sabores, pero por el contexto en que estamos utilizando, sí tiene más propiedad decir presentaciones que
sazones o una cosa así. Cada tipo de fresco leche. Ok, entonces aquí ya tenemos la introducción. No necesariamente tienen que poner estos títulos como introducción, desarrollo y conclusiones. Yo lo hago así porque es como a mí me queda más cómodo. O sea, digamos, en el esquema, pero generalmente yo para ya la escritura del ensayo, yo lo quito. Aquí era más o menos como para que ustedes se hicieran una idea de, de cómo más o menos voy haciendo yo esos esquemas. Entonces, desarrollo. Entonces, de forma general, el fresco leche tiene varias ventajas. Entonces, algo que podemos hacer es poner varias ventajas, 2 puntos. Generalmente, cuando uno utiliza 2 puntos, pongámoslo así mejor para que quede como más estructurado. Las siguientes, cuando utilizan siguientes, ya ustedes saben que a continuación pueden usar 2 puntos y enumerar la cuestión. Lo mejor utilicen siguientes, viéndolo así. Entonces, tienen las siguientes ventajas. Aportan energía y alegría al consumidor. Si ven que escribo algo raro es porque no veo, porque aquí tengo la columna de cámaras. Alergia, alegría al consumidor. Tienen un sabor y propiedades similares a las de la leche de vaca. Y pongamos, por ejemplo, y podrían ser agradables para Charlie. Podemos poner, sin embargo, no obstante, una cosa así. Aquí podemos poner como 2 puntos, no obstante, coma, pero estoy poniendo punto para separarlo y para que no quede como 2 puntos y punto y coma, para que quede como separadito. No obstante, es posible que cada sabor, bueno, cualquier sabor, le sea dañino, dado el contenido de azúcar. ¿Y qué más se habían dicho? Y los sabores artificiales que incluye. No sé quién entonces presentación para no poner tanto sabor. Entonces le sea dañina. Tengan cuidado con ese tipo de cositas. También por eso es importante que vayan haciendo la corrección. Y los sabores artificiales. Ok, bueno, entonces vamos a tachar esto porque ya lo tenemos listo. Realmente lo que yo hago para entonces no enredarme y volver a ver eso. Entonces, fresa, buen sabor. ¿Qué sabor? ¿No se supone que se escribe así? Pepto Bismol. De nuevo, ahora ya no reconoce el nombre ni modo. Entonces, podemos empezar, por ejemplo, la fresa, taca, 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 o un argumento a favor de la fresa. Podemos empezar de cualquiera de esas formas. Quieren, bueno, vean que aquí, por ejemplo, yo empecé con un conector. Entonces, bueno, hice los marqué en negrita para que vean. Entonces, eso vuelve más fluida la reacción. Y aquí también ese no obstante. Entonces, así queda como más fluido, más natural. Entonces, vamos a ver el sabor. Entonces, la fresa se caracteriza por su buen sabor y porque en su forma natural es muy beneficiosa para los perros. Es decir, si se altera la fórmula del fresco leche, este sabor,
podría traer grandes, ¿hay algún sinónimo de beneficio? Pues podemos poner beneficios y vamos a buscar. No podría ser ventajas. Favores, merced, gracias, socorro. Vean que ninguno de estos es como que nos funciona aquí en este caso. Utilidades, ventajas. Yo diría que ventajas. Entonces, dicen eso. Se me perdió. Ventajas. Me perdió ventajas. Bueno, generalmente lo que hace es sustituirlo, pero aquí supongo que de ahí no quiso para la salud de Charlie. Entonces, ahí tenemos ese argumento, vamos con el contraargumento. A pesar de lo anterior, ahí tenemos un conector. Se podría argumentar que su sabor se asemeja al del Pepto-Bismol o al de la medicina, para no poner el de la medicina Pepto-Bismol. Y además, bueno, su sabor es sintético, entonces más bien pongámoslo aquí al principio. Y se asemeja al de la medicina Pepto-Bismol. Ven que aquí tenemos un problema, porque estamos hablando de que podría traer varios beneficios si se altera la fórmula. Y estamos hablando que en general podría ser dañino por el contenido de azúcar y sabores artificiales. Entonces aquí podemos tener un problema de coherencia, claro, es porque todo el mundo está dando argumentos distintos, porque ninguno de nosotros sabe de los efectos específicos que le da el fresco leche a los perros. Pero entonces, este tipo de cositas son las que tienen que revisar para asegurarse que estén redactadas de forma que no sean contradictorias. Pero bueno, no me voy a poner en esas porque nos quedan 10 minutos y vamos por la mitad del ensayo. Entonces, vamos a seguir, digamos, rápido. Pero vean, digamos que con este tipo de cositas son las que uno luego tiene que leer para darse cuenta de que mantenga toda esa coherencia, esa consistencia. Entonces, vamos a ver, ya terminamos esto. Y para la vainilla no tenemos contraargumentos. Sería bueno como tener contraargumentos en todos, pero di, no. En este caso no nos vamos a poner en eso como tenemos poquito tiempo. Entonces, en el caso de la vainilla, esta es más accesible para Charlie y a causa de la simpleza de su sabor, ven que aquí estoy poniendo un inciso. La vainilla es perfecta, lo es. Bueno, un inciso, digamos, entre comillas, también podemos decir que yo aquí ponga posiblemente tenga el sabor más agradable para, como por ejemplo, según el sujetos Charlie. Vean que aquí entonces, bueno, digamos que inciso, pero también podría ser posiblemente tenga el mejor sabor más agradable según el sujeto a causa de la simpleza de su sabor. Y ese posiblemente también lo podemos mover al final y entonces tenga el sabor más agradable según el sujeto a causa de posiblemente a causa de la simpleza de su sabor. Entonces podemos también, aquí le estamos alterando un poquito el orden de la oración, pero es como para volverlo como más dinámico. Vieron que aquí tenemos, por ejemplo, sujeto, verbo, objetos. Entonces ahí podemos como variar un poquito. Sí mismo, tiene mayor versatilidad, puesto que, me encanta ahora puesto que, me siento muy fina cuando lo pongo. Puesto que tiene propiedades similares a las de la leche. Pongámoslo así, dejémoslo sencillito
para no atrasarnos mucho. Entonces, ya resumimos esto. Y el chocolate. Ok. Entonces, podemos poner con respecto al chocolate. Vean que aquí también tenemos un conector con respecto a. Entonces, con respecto al chocolate. Respecto al chocolate, es cuestionable su uso, ya que el cacao tiene efectos, causas perjudiciales en los perros. Y vamos a ver qué más teníamos. Y podemos poner entonces, además, su sabor no es tan agradable como el de las demás presentaciones. Sería bueno como tener argumentos a favor y en contra. Generalmente eso es muy importante para un ensayo. Pero bueno, como aquí solo me dieron aquí a favor y aquí solo en contra, entonces lo vamos a dejar así. Pero podemos poner una notita aquí, por ejemplo, para poner, generalmente cuando yo reviso ensayos, yo reviso muy feo, por cierto. Pero yo pongo entonces contraargumentos. Por ejemplo, que faltó eso, porque eh, ese chocolate no puede tener a favor, Jesucristo. Si es algo personal, un frasco de leche de chocolate, no sé, mató a su perro un día porque tanto odio. Y argumentos a favor. Entonces, por ejemplo, podemos poner esa nota para recordar que nos falta. Algo que yo hago, por ejemplo, es que si siento que un párrafo está incompleto, como que me falta ponerle algo así, entonces generalmente como al final lo subrayo en amarillo. Cuando yo, por ejemplo, digamos que sujeto aquí me suena raro y me gustaría cambiarlo por otra palabra, entonces yo a veces lo subrayo en fucsia para saber que mejor reviso esa palabra y busco una más adecuada. Una pregunta, ¿ya enviaron el link de la asistencia? Sí, hace rato la envié, pero si quieres dame un segundito y la reenvío. Ahí estaría. Ah, bueno, muchísimas gracias. Chocolate solo es para la gente con buenos gustos. Ay, no, Jesucristo. ¿Quién les hizo tanto daño para decir que el chocolate sabe tan mal? Sabe muy mal. A mí no me gusta. Pero ya no sé, ya ese odio es bastante personal contra el chocolate. Vamos a ver entonces. Y ya tenemos entonces el cuerpo, o sea, el desarrollo. Vamos entonces con las conclusiones. Entonces, en conclusión, vamos a hablar, no sé si alguien tiene alguna conclusión en particular, nos podemos poner, generalmente para que quede claro como esta es mi conclusión, pongan en conclusión, y así no les pueden decir, es que no puso conclusiones, ahí está mi conclusión, dice en conclusión. Entonces aprovechen esa jugadota. Entonces, en conclusión, podemos, por ejemplo, podemos poner, es necesario llevar a cabo más estudios para determinar si el fresco leche es dañino. Mira, ¿por qué me lo pone en 1.1? En 1.11, está en 1.5. Es dañino para los animales, particularmente los perros. Vean que aquí estoy poniendo, aunque no está entre comillas, como está al final, lo estoy poniendo como si fuera un tipo de inciso, porque es una aclaración. Ya te fue el que nos hizo tanto daño. No se ponga el chocolate, perdón. Señor animales, particularmente los perros. En el caso de que no, bueno, no, vamos a ver, entonces.
De igual manera, se analizó que sería más probable que la vainilla o la fresa tuvieran un mejor efecto en Charlie que el sabor chocolate. Y bueno, ahí ustedes echan como más hablada. Yo algo que hago es, por ejemplo, si siento que me falta hablar, amarillito. Entonces ponemos aquí amarillito. Ya es que ya va a ser la una. Es que con ustedes, todos los demás hicimos el ensayo en una hora, pero con ustedes solo me quedó media hora, entonces, para no tenerlos aquí atrapados hasta las 4. Entonces, poner aquí las conclusiones. Y obviamente no tienen que poner su esquema cuando ustedes se lo entreguen al profe, el documento, pero aquí se los pongo como para que vean más o menos cómo yo lo hago, como yo me hago una ideilla de cómo acomodar las cosas. Y entonces pongamos aquí introducción, que es este tema, desarrollo, y conclusiones. Entonces ahí tenemos como el esquemita más o menos, como para que tenga una idea de cómo me organizo yo para hacer ensayos, que a mí en estos años de U me han servido un montón. Entonces voy a guardarlo, a guardar los 4 comentarios. Seguro todo es porque una vez tomaste uno vencido. Ay, no sé, Dios, ay, Jesucristo. Bueno, sí, lo más importante es que aquí hay mucho odio contra el chocolate. No, qué trágico. Vamos a ver, entonces voy a guardar el documento, dejar de compartir, porque siempre se me olvida, siempre intento enviar documentos antes de cerrarlos y no me deja y me estreso todo y luego me doy cuenta que es por eso. Entonces vamos a ponerlo aquí, aula virtual, fresco leche para Charlie. Mi carpeta se llama aula virtual porque yo creía que soy más random en el que he estado. De ahí, mientras les funcione para aprender cómo redactar. De ahí vamos, ahí vamos. Lo importante es más o menos que se hagan una idea de cómo pueden funcionar los argumentos, los contraargumentos, la estructura del texto y todo eso. Mientras se vayan con una idea, porque a ustedes no se les va a olvidar que hicimos un ensayo sobre fresco leche para perros. Yo sé que eso a ustedes no se les va a olvidar, entonces eso es lo que yo más valoro, que yo sé que por lo menos les va a quedar eso. Entonces sí, funciona. Ustedes estudian el tema más particular. Voy a cortar la grabación.